Bien, buenos días. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer hoy, como decíamos, un pasaje muy cortito, que es el que va desde el versículo 13 hasta el 16. Antes de empezar, a modo de repaso, recordamos que estamos con el tema de la familia, que es un tema muy importante para Dios, ¿no? Dios es el creador de la familia. Entonces, estuvimos con el inicio de este capítulo y ayer que yo no pude estar, pues seguisteis con el mismo tema en Efesios 5. Pues hemos estado hablando acerca del matrimonio, ¿no? Que así es como empieza toda familia, ¿no? Con un hombre y una mujer que deciden casarse, ¿no? Decíamos que el matrimonio es un pacto que un hombre y una mujer toman delante de Dios y delante de la comunidad, ¿no? Entonces ese pacto pues implica un compromiso mutuo de por vida de, pues empezar ese nuevo núcleo familiar donde van a respetarse, amarse y juntos pues seguir a Cristo, ¿no? Ese es el matrimonio cristiano. Bien, comentábamos en este primer pasaje de Marcos 10 que pues que Dios desaprueba el divorcio, ¿no? Que eso no es algo que forme parte del diseño original de Dios. Sin embargo, pues hay alguna excepción, ¿no? Jesús, por ejemplo, dijo que si un hombre abandona a su mujer o una mujer a su marido y se casan con otra persona, pues están cometiendo adulterio. Es un pecado grave para Dios, ¿no? Pero Jesús dijo, a no ser que sea por causa de fornicación. Es decir, que haya habido, creo que debemos entenderlo así, una infidelidad por parte de la otra persona, ¿no? Entonces se entiende que esa persona que ha sido infiel, que ha cometido, pues ha tenido relaciones con otro o con otra, pues se entiende que de alguna forma ha roto el pacto, ¿no? Entonces Jesús puso esa salvedad. Pero, tal como leíamos aquí, en el versículo, por ejemplo, en el versículo 7 y 8 y 9, Jesús aclara que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no? Entonces dice, ya no son más dos sino uno. Así es como Dios ve el matrimonio, como dos personas que son uno, ¿no? Una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ese es el gran desafío del matrimonio también, es aprender a ser uno, a vivir en unidad, ¿no? Vivir en unidad siempre es un desafío. Aquí, por ejemplo, en la ONG, como equipo, también estamos aprendiendo a vivir en unidad, ¿no? Cuando hay división, entonces viene la maldición. Hay un lema de guerra muy conocido, ¿no? Que es divide y vencerás. Entonces, la división no es lo que Dios quiere para su iglesia, no es lo que quiere para nosotros en la ONG como un equipo, ¿no? Dios quiere nuestra unidad, pero la unidad tiene un precio, ¿no? Hemos leído en algunas ocasiones un texto muy conocido de Efesios 4, si no recuerdo mal, que hablando así de la unidad que Dios quiere para su pueblo, para la iglesia, dice así, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces la unidad tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Pues es nuestro orgullo, ¿no? Nuestro ego. Tenemos que estar dispuestos a dejarlo de lado, a morir a nosotros mismos, para, en una actitud de humildad, pues tenernos paciencia, aprender a convivir,
a amarnos unos a otros, ¿no? A respetarnos, a pensar primero en el otro. Todo eso es necesario para que haya una buena convivencia. Y eso también se traslada al matrimonio, ¿no? También la unidad dentro del matrimonio requiere cargar la cruz, ¿no? Requiere, como se dice, ¿no? Pagar un precio, ¿no? Bien, pero ese es el diseño, ese es el plan de Dios, ¿no? Aprender a vivir en unidad como uno dentro del matrimonio, ¿no? Y en todos los niveles en los que nos movamos, ¿no? Iglesia, familia, etcétera, ¿no? Bien, también recordábamos que en relación al matrimonio y en relación también a lo que es la intimidad dentro del matrimonio, ¿no? Hablamos del sexo, que hay dos pecados muy conocidos en este sentido, que son la fornicación y el adulterio, ¿no? El adulterio es cuando se rompe a nivel sexual ese pacto del matrimonio para tener relaciones con otra persona, la infidelidad, ¿no? Eso es llamado adulterio. La fornicación es muy parecido, es cuando una persona que no está casada o dos personas que no están casadas tienen relaciones, ¿no? Eso es fornicación. Decíamos que cuando miramos nuestro entorno, cómo funciona la sociedad, cómo va el mundo, pues que esto, sin embargo, es algo muy normal, ¿no? Es algo que se hace y uno pues no tiene reparos en vivir de esa manera, ¿no? Dos personas se gustan y se acuestan, ¿no? Pero en el reino de Dios las cosas no funcionan así, ¿no? Dos personas podrían decir, bueno, pues si nos gustamos, si nos queremos, ¿por qué no vamos a tener relaciones, ¿no? Si nos queremos, ¿no? Pero por lo general ese quererse que no está dispuesto a esperar para crear primero ese marco de seguridad, que es el matrimonio, donde se comprometen, ¿no? Ahí están los votos, a de por vida, ¿no? Ser solamente el uno para el otro, ser fieles, ¿no? Amarse, respetarse y hacerlo delante de Dios. Lo que no es esperar a eso, a ese compromiso, pues se vuelve más que en amor, se vuelve en amor por uno mismo, en placer carnal, ¿no? Pero el amor está dispuesto a comprometerse, ¿no? Entonces, en este sentido, bien, entonces, todo esto es a modo de repaso. También comentábamos el otro día que el matrimonio solamente es aprobado por Dios entre un hombre y una mujer, ¿no? Las relaciones homosexuales también Dios las desaprueba. También en la Biblia las llama pecado, ¿no? No forma parte del diseño de Dios, ¿no? Bien, pues este es el inicio de la familia. Es un tema muy importante en la vida, es un tema muy importante en la Biblia también. La familia es importante para Dios, ¿no? Dios es su creador. Vivimos en una época en la que parece que la familia pierde su valor y mucho de lo que se emprende en la sociedad, a veces impulsado por los propios gobiernos, las autoridades, pues va en contra de la familia. Tiene como intención desestructurar la familia, el matrimonio, poner también a los hijos contra los padres hacerlos irresponsables, etcétera, ¿no? Pero la familia es muy importante para Dios.
Entonces Dios ha dado sus instrucciones para que una familia funcione bien. Estamos hablando de la importancia del matrimonio como el inicio de toda familia. Y ayer, que es cuando yo no estuve, veíais cuáles son las instrucciones que Dios le da al hombre y que Dios le da a la mujer para que un matrimonio funcione bien, como base de la familia, ¿no? Entonces, recordamos, ¿no? Dios ha dado papeles distintos, roles, funciones diferentes al marido y a la mujer, ¿no? Es importante en este sentido tener en cuenta que Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de ser la cabeza del hogar. El hombre es el que Dios ha puesto como autoridad dentro del hogar. Esto es algo que también hoy en día pues suena muy fuerte, si lo decimos abiertamente en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una época en la que hemos pasado de un machismo en el que había un abuso de autoridad y un maltrato del hombre hacia la mujer. Hemos pasado de eso, que no está bien, que está mal, a un feminismo radical, en el que se dice, se promueve que el hombre y la mujer son totalmente iguales, que en cierto sentido sí que lo son, ¿no? Lo son en valor, lo son en dignidad. Un hombre y una mujer tienen el mismo valor delante de Dios, ¿no? Pero no son iguales realmente en cuanto a su función, ¿no? Tampoco lo somos físicamente, ¿no? Un hombre y una mujer hemos sido creados de forma distinta. No que uno sea mejor que el otro, pero deberíamos sobre todo en un matrimonio, pues funcionar como un complemento, ¿no? El hombre y la mujer deben complementarse, ¿no? Entonces, en este pacto delante de Dios, cuando un hombre y una mujer están casados, pues Dios ha delegado la autoridad sobre el varón. El varón es el responsable de dirigir el matrimonio, de dirigir la familia. Entonces, Dios espera que una mujer que esté casada siga a su marido, ¿no? Dios espera que lo respete y que le siga, ¿no? Entonces, Dios le manda eso a la mujer. Para que el matrimonio funcione, eso debe ser así. Pero de igual manera, esto lo veíais ayer en Efesios 5, ¿no? Dios espera del hombre y le manda al hombre que ame a su mujer, ¿no? Que esté dispuesto, incluso si es necesario, a dar la vida por ella. Dios espera que no solamente asuma esa responsabilidad de dirigir el matrimonio, sino que lo haga amando a su mujer, que la trate bien, que la respete, que la trate de una forma delicada, y que se preocupe por el bienestar de su mujer y de la familia, ¿no? Por el sustento, por las necesidades que puedan haber, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes funciones que Dios ha delegado. Bien, todo esto a modo de repaso, un repaso largo que tenemos hoy, porque es un tema muy importante. Y entonces ahora sí vamos a leer este texto cortito y vamos a seguir en el mismo tema de la familia. Vamos a hablar hoy acerca de los hijos. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender hoy acerca de cómo Dios ve a los niños, y también vamos a hablar de la crianza, ¿no? Los niños dentro del hogar. Bien, pues leemos este trocito, Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Hilda, adelante. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ujú. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice que le presentaban niños para que los tocase. ¿A quién le estaban trayendo estos niños? Jesús. A Jesús, ¿no? En el pasaje anterior, Jesús está enseñando y ahora vemos que le traen unos niños, ¿no? ¿Quiénes se lo traen? Pues seguramente los padres, ¿no? Uh-huh. Van a Jesús y le presentan a estos niños. ¿Por qué le llevan los niños a Jesús? Para que los bendiciese, ¿no? Uh-huh. Para que los toque. Para que los toque, para que los bendiga. Uh-huh. Porque no dicen, ¿no?, que hay alguno entero. No dice, ¿no? Simplemente, o sea, uh-huh. Para bendecirlos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo reaccionan los discípulos de Jesús? Los rechazaban, ¿no? Diciéndoles que no. Decían los discípulos que. Gerardo, el micrófono. Para mí sí me. Los discípulos reprendían. Los discípulos los reprendían a los que los presentaban. Uh-huh. ¿Por qué pensáis que los discípulos reprendían a los que traían a los niños? Es como si no quisieran que... Como que los niños no tenían valor para que el Señor Jesús los toque. Uh-huh. Como que le estaban molestando a Jesús, ¿no? Claro, ellos tenían muy alto concepto de Jesús, pero en ese concepto que tenían pensaban que le estaban molestando. Uh-huh. Como que los niños le podrían molestar, ¿no? Sí. Verían a Jesús como alguien muy importante, ¿no? Uh-huh. Recordamos que Jesús era una persona muy ocupada. Las multitudes buscaban a Jesús porque él ya se había hecho muy famoso. ¿Y a qué se dedicaba? Pues a enseñar, a predicar, a sanar, hacía obras milagrosas, ¿no? Entonces, y los discípulos, claro, reconocían a Jesús como un maestro que venía de parte de Dios e incluso creían que él era el Mesías, es decir, el rey prometido, ¿no?, que traería el reino de Dios a la tierra. Entonces, ahora veían que le presentan a estos niños y ¿qué podrían pensar? Que lo van a molestar, ¿no? Jesús es un hombre demasiado importante, demasiado ocupado, como para ahora tener que atender a unos niños mocosos que, que le traen para que los toque, ¿no? Para que los bendiga. Si los niños son así revoltosos y todo, Ajá, Gerardo. le iban a quitar siempre. Ajá. Uh-huh. Bien, pero ¿qué es lo que Jesús hace y cómo se siente Jesús cuando ve que sus discípulos están impidiendo que esos padres traigan a sus hijos a Jesús? Se indignó. Se indignó, ¿no? Versículo 14. Y les dijo: dejad los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Uh-huh. Entonces, ¿de qué se indignó Jesús? Los alejasen a él, Que alejasen a los niños, ¿no? Y alejar a los niños alejan a los padres. Que dicen, no, quite. Los padres pues van a estar a cargo de sus hijos. Pero miren lo que dijo ahí. De ellos es el reino de los cielos. O sea que los discípulos no querían molestar a Jesús, seguramente, ¿no? Y sin embargo Jesús se molestó de que los discípulos echasen a esos niños, ¿no? Bien, según la reacción que vemos aquí en Jesús, ¿podríamos decir que los más pequeños son importantes para él? Sí, ¿no? Hay que dar una enseñanza, desde luego.
que le hace, dejad que los niños vengan a mí. O sea, como quien dice, también les está diciendo que le enseñen a ellos, que le den a conocer quién es Él y todo. Porque no es solamente que vinieran ahí al pie de Él, es que le enseñen a ellos, que les digan quién, que les den a conocer a Jesús, que le digan quién es Él. Por eso dice, que los niños vengan a mí. Que lo aprenden los niños, les queda grabado para siempre lo que se aprende de niños. Y entonces ellos, al tener el conocimiento de conocerlo al Señor, entonces ellos cuando sean grandes van a poder explicar también a los demás lo que es el Señor Jesús. O sea que aquí vemos que no solamente es el hecho de que los niños sean importantes para Dios, sino que además Él quiere que se les enseñe a conocer a Dios, que se les presente a Jesús, ¿no? Se les enseñe la palabra de Dios a un nivel que lo puedan entender, ¿no? ¿Qué nos dice esto acerca de la responsabilidad de los padres? Y los padres son responsables de enseñarle a sus hijos de que hay un Dios que ha dado la vida por cada ser humano. Entonces, ¿la crianza de los hijos es algo importante para Dios? Muy importante. Dios espera, podríamos decir, que los padres se encarguen de enseñar a sus hijos quién es Dios, enseñarle cómo vivir aquí en la tierra, enseñarles a caminar por el camino recto. ¿Es eso algo que Dios espera de los padres? Por eso, sí, ¿no? Por eso mismo él no quiere el divorcio, no quiere las discusiones ni las peleas entre los esposos. Por eso él quiere que él reforzó la unidad y el amor entre los esposos, porque ellos así van a poder ir enseñándoles a sus niños sobre Dios, sobre quién es Él, van a tener buenos hijos. Y van a ir juntos y van a ser juntos una familia que va a ser feliz para tener una familia funcional, pues los hijos también van a tener como ese ejemplo desde pequeños y no va a haber un complemento familiar, ¿no? Porque eso fue lo que vieron ellos, el inculcarle a los hijos desde pequeños que hay un Dios, que lo es todo, que es verdad, que es vida. Ellos van a criarse con esa imagen, ¿no? Claro. Entonces, lo que hicimos como padres, lo hicimos bien, o lo hicimos mal si no le hablamos. Claro, claro. Fijaos, vamos a hacer un salto nuevamente a Efesios y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí escrito en este sentido, ¿no? Efesios capítulo 6. ¿Estáis ahí? Efesios capítulo 6. Ayer leíais el 5, ¿no? Del 21 al 33, como repasábamos antes sobre el matrimonio. Y ahora el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, decimos que inspirado por el Espíritu de Dios, pues ahora va a dar instrucciones a los padres y a los hijos, ¿no? Fijaos, vamos a leer primeramente lo que le corresponde a los padres en el versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis ira. Y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fijaos en esa palabra, criadlos, ¿no? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra que parece algo lógico, ¿no? Como de sentido común,
que uno dice, claro, los padres por supuesto que van a criar a sus hijos, ¿no? Sin embargo, hoy en día encontramos mucho descuido en ese sentido, ¿no? Padres que en vez de implicarse ellos de una forma responsable por criar a sus hijos, lo que hacen es dejar la crianza de ellos en manos de otros, ya sea de una pantalla, de la televisión, del móvil, ya sea pues en manos del Estado, del colegio, pero ellos no implicarse, ¿no? Asumiendo su responsabilidad, ¿no? Pero aquí la instrucción que Dios le da a los padres es criadlos, ¿no? Pero no criadlos de cualquier manera. Aquí dice cuál es la forma en la que deben ser criados los hijos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera no deben ser criados? Dice, ¿qué es lo primero que dice el versículo 4? Y vosotros, padres, no provoquéis ira. No provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? Sino criarlos en disciplina y amonestación. Entonces, ¿cuál sería una mala crianza según esto? La ira. Provocar a los hijos a ira. ¿Qué ejemplo podríamos poner de esto? ¿Qué es esto? Un abrazo, sino escucharles, sin ese amor de aquí estoy, sin esa seguridad. Entonces, cuando ellos sean grandes, pues yo doy lo que recibo. Si me dieron así, yo también doy. Entonces no da nada porque va herido, eso creo que es lo fundamental, el amor. Sobre todo teniendo en cuenta que Dios es amor, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, unos padres que, digamos, un padre que llega cansado del trabajo, ¿no? Y lo único que quiere hacer es relajarse y su hijo pequeño está gritando o está revoltoso, entonces el padre, en vez de corregirle bien, se harta y se pone a gritarle y le pega malamente, ¿no? ¿Eso sería un ejemplo de provocar a ira a los hijos? Podría serlo, ¿no? Lo está ignorando. Pero también hay que tener claro que él habla de disciplina, ¿no? Que también tiene que uno reprender a sus hijos. Ajá. No desde el odio, sino desde el amor de Jesús, ¿no? Porque si no reprendes a un niño que está haciendo algo indebido, pues, no sé, o sea, hace cosas que no son debidas, ¿no? Digámoslo así. Ajá. Es difícil, ¿no? Porque no es que tú le vas a amor y hagas lo que tú quieras, ¿no? Eso es lo que aplican ahora. No le puedes decir nada al niño porque entonces le puedes decir a que él sea... Entonces... Sí, claro. ¿Quiere? Actualmente yo estoy pasando, o sea, son etapas, ¿no? Dios nos pone en etapas en el proceso del creyente. Y bueno, yo tengo un niño ahorita de 5 años. Y es bonito porque Dios primero, o sea, cuando uno leemos esto, Dios nos pone a nosotros primero como hijos porque Él es nuestro Padre. Entonces la crianza viene ahí. Primero Dios nos disciplina a nosotros, nos instruye a nosotros y digamos como quien dice, nos da palo a nosotros, por si nos ponemos una forma, ¿no? Así que ¿a quién le gusta que le dé palo? No, a nadie. Es verdad, a nadie le gusta que le dé palo. Yo no estoy diciendo que le vamos a dar palo a nuestros hijos, no. Sino, ¿qué sucede? Por ejemplo, mi hijo en tierra estaba con él, ¿no? Y le digo, hijo, si yo te preguntara a ti, ¿cuál es el anhelo de tu corazón ahorita, ya? ¿Qué tú me dirías? Y me dice, papá, yo quiero una bicicleta. Quiero una bicicleta. Ese es el anhelo de su corazón. Y entonces estamos en otro proceso, enseñándole otras cosas. Y bueno, hacemos, digamos, realidad la bicicleta conjuntamente con él. Primer día de bicicleta. Emocionadísimo él con su bicicleta, claro. Y mi juguete nuevo, ¿no? Segundo día ya se dio cuenta de que, claro, las piernas estaban cansadas, de que hay un proceso y otras cosas que él lo veía desde un punto de vista como que voy a tener mi bicicleta y voy a andar como papá y mamá por toda la ciudad, ¿no? Me imagino yo en su mente, ¿no? Ayer, hijo, ¿quieres ir a montar bicicleta? Sí, vamos. Es tu responsabilidad la bicicleta, ¿sabes? Es tu bicicleta. Te vamos a guiar, pero es tu responsabilidad.
¿Por qué? Porque entonces, ¿qué estoy criando? Un niño que pide algo y luego no lo va a usar, un niño que pide algo y no va a tener una conciencia de que todo tiene un valor, que de repente papá y mamá se esfuerzan para comprar algo. O sea, ese tipo de cosas. Entonces esa es la disciplina, que yo lo entiendo desde ese punto de vista. A nadie nos gusta que nos disciplinen. Honestamente, a mí en lo personal, yo de verdad ya siento, o sea, humanamente, uno, el ser humano, no le gusta que uno lo discipline. Y resulta que Dios nos disciplina cada instante, a cada momento. Actitudes que uno dice, lo que estás haciendo no es. Pero es si tú te dejas corregir. De esa forma poder transmitir a nuestros hijos. Lo veo desde ese punto de vista. Muy bien. Muy bien. Bien, entonces vemos que tenemos aquí un equilibrio necesario, interesante, entre, por un lado, no provocar a ira, pero por otro, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Entonces, ¿estaríamos de acuerdo en que los padres deben corregir a sus hijos? Sí. Sí, ¿no? Es parte de la responsabilidad. Desde una parte de la Biblia, no recuerdo, dice que el que le ama a su hijo le corrige. ¿Por qué? Porque el padre quiere que sea un buen hijo y vaya por un buen camino. Y ahí es lo que le corrige, que donde hace mal, que vaya por el buen camino. Entonces, los padres que ven a sus hijos que están a su cargo haciéndolo mal, desviándose del camino recto, pecando, y no les dicen nada, no les amonestan, no les corrigen, ¿podríamos decir que ante Dios están fallando en su responsabilidad como padres? Sí. Sí, ¿no? Están fallando. Bien. Fallando también los hijos cuando los padres los quieren disciplinar y a ellos no les gusta y quieren obtener lo que ellos quieren, se ponen en contra de sus padres. También puede pasar. Pasa muchísimo. Hay otro dicho que también dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Bien, y si los padres sí que se preocupan por corregir a sus hijos, pero lo hacen sin amor, de una forma como injusta, a los golpes, a los gritos, ¿están fallando también ante Dios? Claro. Sí, ¿no? Ahí están provocándoles a ira, ¿no? Es que uno como padre muchas veces exige, pero no ve que fallamos. Y ahí vienen también muchas consecuencias, porque uno solo exige, pero no ve. Uno como padre comete muchos errores. Claro. Y de ahí el detonante de que ellos actúen así. Si uno quiere exigir, uno es el papá y la mamá, y uno como está actuando, no falla. Uno quiere reprender, pero muchas veces tenemos la culpa de muchas cosas también. Claro. Y hay que aceptarlo. Es que también es la forma de reprender al hijo. Por eso sí, por lo menos así como a mí como me criaron era una pela, y yo iba a la escuela y tuvo alguna cosa o algo, el profesor te daba regla a ti. O sea, te daban regla y te jalaban. A mí me tocó esa época. Tú no podías decir nada, te sientas allí, no te doy una pela. Pero yo no iba a hacer eso con mi hijo. Yo rompí esa cadena. Otros hermanos míos no hicieron eso. Que se ganaron enemigos de sus hijos porque se les revelizaron. Lo que yo hice con mi padre, revelizó, oye, ¿qué te pasa? Ya tú no me puedes pegar. Yo ya estoy crecido, yo ya... Pero había un respeto hacia él, ¿no? No era tampoco ir a tirarle a mi papá como... No... Pero es verdad, Ahora, ¿creéis que...? O sea, antes era bueno, o sea, yo la crianza que nos dieron para mí fue excelente. Y no tuvimos trauma ni nada, somos personas de bien. Ahora es que... Para mí no fue excelente, O sea, a pesar de que hubo maltrato, yo le agradezco mucho a mi abuela porque soy lo que soy por eso. Sí, de que sí, de pronto fue la vida que ella le dieron y pues por ella también sufrió mucho y fue como esa cadena que ella no rompió de seguir mucho. Pero si ella de pronto no nos hubiera andado así, no tendríamos los valores que tenemos. Eso hay pro y contra, ¿no? Claro. Mira, yo soy una hija me acompañó hasta los 21 años. Esa niña no supe qué fue, yo la regañaba. Ella ya no me acompaña. Pero fue una niña tan educada que se había dado para una cosa
ella lo aceptaba. Digo, papi, sí, papi, para esto. Pero no era de las personas que exigían, ¿no? Ella nunca le faltó nada. Yo fui huérfano, yo soy huérfano de muy pequeño. Me tocó ir al colegio sin zapatos rotos. Fui al entierro de mi madre con unas botas no protestantes, que esas botas me tallaban. O sea, perdí a mis padres muy joven. Y yo le decía a mi hija, le hablaba con buenos modales, le decía, hija, yo no quiero que usted sufra lo que yo viví en mi infancia. Y me acompañó hasta los 21 años. Que hoy en día pues ella descansa. Más o menos yo le decía eso. O sea, chiquitica o más o menos aquí de ella de toda la etapa cuando ella estaba entre kinder, entre escolar, en el bachillerato, cuando hizo las prácticas del SENA, cuando ya empezó también a ingresar a la universidad. Ella fue muy estudiosa. Pero qué bonito, ¿no? Que muy educada. haya sido el tiempo que ella estuvo contigo, sí, haya sido algo padre, bueno, ¿no? Excelente. Es que ella lo que le tocó es bonito, porque suele es que la gente transmite lo que le han dado. Lo que le han dado. Claro. Yo no le echo la culpa a mi padre, ¿no? Porque esa es la forma de que ellos fue peor. Cuando tú te das cuenta de que los abuelos de ellos fue como que fue peor, antes los colgaban y les daban conrejos de la vaca, eso de la vaca. Y a mí me daban era correa y me daban marcado, y claro, a mí, oye, ¿qué te pasa? Ya, eso no es agradable, ¿no? Claro. Eso no, entonces vemos, hay claro. formas de crear de reprender, Hay hijos dóciles. Vemos entonces que la responsabilidad de criar a los hijos es algo muy importante que Dios pide a los padres, ¿no? Pero que no puede ser hecho de cualquier manera, que tiene que haber un equilibrio entre el amor, ¿no? Hacerlo sin provocarles a ira, pero a la misma vez debe haber una corrección, ¿no? De hecho, la corrección es fruto del amor, ¿no? Por los hijos, porque uno no quiere que se desvíen y luego sufran las consecuencias. Pero la forma de corregir es importante. Ahora, ¿creéis que el castigo físico, ¿no? Un azote o una bofetada, ¿creéis que eso también puede salir del amor? ¿O pensáis que no? Que siempre que haya... Eso sale de la impotencia. ¿Todos pensáis eso? ¿Creéis que...? En cierta medida. Ajá. Bueno, de pronto te cae una nalgada, ¿no? De pronto te cae una nalgada. Necesitamos el palito. A veces es necesario que pienso. Yo también, ahí también parte de mi crianza, parte de la de mi hermano. Creo que una parte que compartimos nosotros en Sudamérica, ¿no? Nuestros padres, o no sé si era de esa generación, que su forma de criar era muy tosca. Y bueno, yo también recibí, ¿no? Y Dios, todo esto, pues, ha venido instruyendo, ¿no? Y es cuestión de uno también aprender y querer aprender. Entonces, claro, por ejemplo, con nuestro hijo, nuestra primera medida no es darle. Esa es la última opción. Vamos diciéndole, por ejemplo, tú tienes límites. Estos son tus límites. Yo se los trazo. Si tú te sales de estos límites, tú vas a tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, por ejemplo, hoy no vas a ver televisión. Si tienes 30, 40 minutos de televisión, el tiempo, hoy no hay televisión. No hay juguetes por 2 días, o le quito su juguete preferido. Y él le duele, porque él llora. No me lo quite, no.
Ya cuando él también yo veo que va subiendo de nivel, entonces yo, hay que frenarlo. ¿Por qué? Porque yo digo, cuando este niño tenga 10, 12, 15, si yo no le trato de poner una corrección con amor, o sea, el dar, no es darle que yo me llené de ir y ven acá y pum, 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 pum. No. Primero me calmo, miro, digo, ven acá, ¿sabes por qué te voy a dar? Sí, papá, hice tal cosa, me comporté de tal manera. ¿Tú crees que sea correcto que te dé? Entonces lo piensa, ¿no? Me dice, pues preferiría que no. Entonces yo vengo y le digo, bueno, hijo, Dios es amor, Dios es misericordioso. Y nosotros hablamos de Dios, pues. Pero el padre también, que ama a su hijo, lo corrige. Entonces, bueno, respiro, ¿no? Y digo, como que, bueno, mostramos misericordia, ¿no? Pero todo el tiempo no se puede dejar correr. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que entonces el niño viene y dice, ya, si yo voy, ¿verdad? Y me agacho, pues bueno, mi papá no me va a dar. Y sí, Dios también es así, Dios es amor. Pero a veces es buena esa tocadita, como para que digas, mira, esto es consecuencia de lo que hiciste. Porque si tú vas a la calle y vas y rompes, no sé, me invento, vas con la bicicleta y te digo, hijo, ten cuidado, porque si te vas hacia un lado vas a romper un carro y nos va a tocar a nosotros pagar. Esas son consecuencias de, claro, parte mía por responsabilidad de padre que no estoy pendiente también, pero estamos tratando de guiarlo. Él no oye la voz de su padre. Hijo, oye mío las instrucciones. Entonces él hace caso omiso. Pero para nosotros eso es como decir lo último. Porque a veces uno recibió tanto que uno dice, no, pues ya tampoco mucho es bueno. Claro. O sea, debe haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Claro. O sea, yo digo que sí. Yo en mi punto de vista podrán hermanos decir, uy hermano, ¿usted por qué? No, en mi casa no hay maltrato. Claro. ¿Y por qué? Porque a veces entonces si uno le habla fuerte, y hablar fuerte no es gritarle, hablar fuerte es marcar un límite. O sea, yo soy tu papá, yo soy tu amigo, yo te amo, yo todo, pero debe haber un respeto. Porque si no, entonces me lo van a terminar criando en la calle. Claro. Hay un proverbio en la Biblia que dice así, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿no? Uno sabe que cuando, y si nos recordamos también de nuestra época, ¿no? Cuando uno ya va haciéndose un adolescente, uno se vuelve muy necio, ¿no? Es la época complicada, ¿no? Pero fijaos lo que dice el proverbio, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la apartará de él. La vara de la corrección. Y en Hebreos, también haciendo referencia al Antiguo Testamento, en Hebreos capítulo 12 dice así, dice, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿no? Entonces, el que recibe por hijo. Entonces, el hecho de que haya un castigo físico no significa que no haya amor. Al contrario, puede ser precisamente eso lo que va a ayudar que el hijo, que le falta la experiencia, que de por sí pues puede ser estar en un momento rebelde o lo que sea, le va a ayudar a darse cuenta de que por ahí no se puede y que tiene que parar en seco, ¿no? Por lo general, pensando en la época en la que vivimos hoy en día, es la falta de esa disciplina la que está haciendo que los siguientes adultos crezcan de una forma muy torcida, ¿no? Y sean sean personas no de bien, sino personas que tienen valores muy corrompidos, ¿no? Entonces, la corrección es importante, pero la corrección sin amor, ¿no? La corrección que provoca ira injusta, pues también está mal, ¿no? Hace mucho daño, ¿no? Entonces vemos que Dios nos habla de ese equilibrio entre, sí, Él espera que los padres corrijan a sus hijos, que les amonesten, que les enseñen, ¿no? Cómo deben
desenvolverse, qué es lo que Dios espera de ellos, que les enseñen a conocer a Jesús, pero que lo hagan de una manera pues amorosa, que no sea de una manera injusta. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de los hijos. Sí. Yo ante esto tengo una cosa muy importante que decir. Yo, por ejemplo, también fui maltratado como mi hermano Edith. Pero a medida que va avanzando el tiempo, yo creo que las circunstancias y los parámetros han cambiado. Nosotros ya como padres tenemos que tener otra mentalidad diferente. Yo, por ejemplo, en una época sí, a uno de mis hijos los mayores sí lo maltraté, le di muy fuerte. Pero después recapacité, yo dije, no es la forma de castigarlo. Lo que decía mi hermano, muchas veces no es de castigarlo con un látigo, con un de esos que decía mi hermano de cuero, sino, con lo que más le gusta. Es una forma de castigar que a ellos les duele más, como si le das un azote. Y otra cosa, no hay que darle tampoco a los hijos, si alguno pues tiene esa costumbre, porque hay padres que acostumbran darles con la mano, un bofetón o darle en las piernas. Dicen que es muy malo porque uno tiene la mano, como persona mayor, tiene la mano muy pesada. Y eso puede también repercutir en la salud del niño. ¿No? Como una parte de respeto, darle una cachetada a alguien. Hay una forma muy importante aquí, por ejemplo, que es bíblico, lo que decía allí de la varita. No hace falta una varita así, pero no un látigo, sino una varita delgadita. Yo tengo una en la casa. Hay que escondérsela, ¿eh? No, sí, yo la mantengo escondida. No, pero ahora no sabe dónde está. Con todo respeto. O sea, uno a medida que va creciendo, uno se da cuenta que mi padre hacía todo eso era por el bien de nosotros. Claro. Entonces ahí hay un amor. Claro. Que era, en su forma de ignorancia, pues. A ver, porque uno tiene que reflexionar, ¿no? Y yo, bueno, claro, al principio hubo odio, claro, tú viste que o sea, no odio contra mi padre, no puedes, oye, tú ya no me puedes pegar, como tú ya estás viejo, yo ya he crecido y tú ya no me vas a tocar más. Pero uno se da cuenta, una persona inteligente, ¿no? Que mi padre lo que quería era que no nos pasara nada en la calle, por ahí, porque a nosotros también nos murió mi madre cuando yo tenía 10 años, ¿no? Es curioso, porque en estos días me estaba acordando los profesores también te daban regla. Y una ocasión que una profesora me fue a dar reglas y yo le quité la mano y me lo mandó tan duro que se dio en la rodilla. ¡Tan! Y claro, hola, todo man, pero era normal. Nos daban de arreglazo con tremenda regla, ¿no? Bien, tenemos que terminar. Sí, tenemos que terminar. Yo termino ya con la varita. Perdón, hermana, yo termino ya. Entonces, bien, leemos, para finalizar ya, vamos a leer los versículos 1 al 3 de Efesios 6 y vamos a ver aquí qué es lo que Dios pide a los hijos en relación con sus padres, ¿no? Estamos hablando hasta ahora de los padres, vamos a ver ahora qué le corresponde a los hijos. ¿Quieres leerlo? Vale. Sí, Efesios capítulo 6, vamos a leer los versículos 1 al 3 y con esto acabamos. ¿Ya los tenéis? Sí, adelante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bien, entonces si Dios le pide a los padres o le manda a los padres que se ocupen de sus hijos, que los críen, que les corrijan, que les enseñen el camino de Dios, que lo hagan en amor, ¿no? Si todo eso le corresponde a los padres, ¿qué es lo que deben hacer los hijos? ¿Qué es lo que Dios espera de ellos? Obediencia, obedecer a los padres y respetarlos. Ajá.
sobre todo marcar esa diferencia que tenemos nosotros de hijos hacia padres. ¿Qué significa honra a tu padre y a tu madre? ¿Qué significa esa palabra? Honrar. Respetar. Obedecer, respetar, obedecer. Pero en el Señor. Ajá. Es muy importante porque también los padres no estamos nadie ha nacido sabiendo ser padre. Estamos en el camino, ¿no? Pero si estamos alineados con todos los principios, ¿no? En el Señor, o sea, la palabra, y somos obedientes, vamos a también saber entender, ¿no? Mediante la comunicación y llegar a nuestros hijos, pues dice en el Señor. ¿No? Ajá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si son unos malos padres porque no cumplen bien su responsabilidad, son descuidados, dejados, ausentes o quizás hasta maltratadores, ¿no? ¿Creéis que aún así, en esas circunstancias, Dios espera de los hijos que sigan honrando a sus padres, que los sigan respetando? Sí, claro. O sea, el hecho de que los padres no cumplan con su responsabilidad no significa que los hijos no deban de cumplir con la suya, ¿no? Entonces... No, puede ser al contrario, hay hijos muy ingratos, tenemos 500 padres, pero, y los han creado con las bases y todo, pero son muy malos hijos. Claro, sí. Claro. En el fondo, cada persona decide, ¿no? Hay una elección personal. Dios nos ha hecho seres libres y nosotros decidimos, ¿no? Cómo queremos vivir, ¿no? Qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Bien, entonces tenemos aquí de una forma clara cuáles son los parámetros que Dios ha establecido para que una familia funcione bien, ¿no? En una época en la que las familias se desintegran, los matrimonios se rompen, los hijos y los padres no tienen buena relación, estas son las instrucciones. Este es el manual que Dios nos ha dejado. Si queremos una familia que funcione bien, un matrimonio que se mantenga unido, que no se rompa, que cumpla con el propósito de Dios, unos padres, hijos, una relación que vaya bien, este es el manual, ¿no? Dios le pide esto al esposo, Dios le pide esto a la esposa, le pide esto al padre y le pide esto al hijo. Entonces, este es el manual que Dios nos ha dejado y todo hay que revestirlo en amor, ¿no? Ajá. Bien, pues con esto cerramos, lo dejamos aquí. Mañana ya continuamos con un tema distinto, seguimos avanzando en el capítulo 10 de Marcos.